Vamos su micrófono así. Ay, perdón. Entonces, ¿qué les iba diciendo? Que desde nuestra posición, en cuanto a la citología que estamos haciendo aquí nosotros de este líquido, solamente podemos llegar hasta una tinción de Gram, ¿no? Pero también se puede llevar estas muestras del derrame pleural, pericárdico al área de bacteriología. Entonces ahí es donde van a identificar cuál es la bacteria con una serie de pruebas que existen. Y también se las hace un antibiograma para que posteriormente el paciente pueda hacer un tratamiento, ¿no? Para que sepan cuáles son las bacterias resistentes o sensibles a algún medicamento y los puedan dar como tratamiento al paciente. Ya vamos con etiología viral, características. Como les iba diciendo, cuando hablamos de etiología viral, generalmente tienen características en cuanto a los casos organolépticos o características físicas similares entre etiología viral, tuberculosa, sifilítica o luética y un paciente normal. Las características pueden ser similares, pero eso no quita que no sea patológico. Ahí es donde hay que tener más cuidado en cuanto al momento que yo estoy trabajando. Etiología viral. Me ha llegado un líquido pleural, puede ser un paciente con síntomas de neumonía, por ejemplo, a causa de un virus. Existe una infinidad de virus que pueden causar neumonía. Obviamente nosotros no vamos a identificar al virus, para eso se tienen que hacer pruebas virales. Volumen 3 ml, color incoloro, aspecto límpido, dice. Hasta ahí, ¿qué me dice el examen físico? Todo está normal. Es Normal, normal. ¿no? pH no está normal, está bajo en este caso, porque habíamos hablado ayer en ese cuadrito que les mostré, si es un trasudado, por ejemplo, en un paciente normal, digamos, debería estar el pH un poquito arriba de 7 en casos normales, ¿no? Eso habíamos dicho. En este caso está bajo. En este tipo de etiologías el pH suele bajar, es más ácido de etiología viral. La densidad 1,010. ¿Por qué 1,010? ¿Puedo colocar en este caso la densidad 1,30? No por el Por aspecto. el aspecto auxiliar. El aspecto es límpido, es incoloro, no puedo colocar 1,010, ¿no? Sangre no contiene o tal vez puede contener trazo o una cruz, ¿no? Puede ser. Coágulo no contiene. Entonces, en este caso, hasta ahí podría estar sospechando de un trasudado, ¿no? Por las características físicas, estaría sospechando que es la muestra de un trasudado. Glucosa 65, normal, no hay alteración alguna de glucosa. Estamos hablando aquí de proteínas normales, o sea, proteínas menor a 3 gramos de decilitro, puede ser 2,8 o incluso 3. Cloruro normal, Ribalta positivo, una cruz, dice. En este caso, en estos casos que son de etiología viral, por ejemplo, puede marcarnos positivo una cruz, aunque parezcan que la muestra es un trasudado, existen excepciones y son en etiología viral, tuberculosas y sifilíticas, ¿ya? Pero aquí no puedo estar colocando dos cruces, por ejemplo, aquí ya me estaría marcando proteína. O quién sabe, me estaría marcando sangre y haciendo que mi rival también dé positivo, también. Examen serológico, no reactor. Se le ha hecho un recuento celular, 110 células por milímetro cúbico. No hay elevación o conteo de células tan altas como en casos bacterianos, por ejemplo.
El examen diferencial en este caso, si es de etiología viral, había un predominio de mononucleares. Entonces, esta sería una de las pruebas que me definirían que el cuadro es de etiología viral. ¿Cómo más confirmo? Porque también en tuberculosis hay predominio de mononucleares, de la misma manera que en caso sifilítico, pero hay otras pruebas que me van a ayudar a diferenciar. Tinción de Gram no se observan alguna bacteria, tampoco en Ciel-Nielsen ni en tinta china. Entonces aquí, si no hay presencia de ninguna bacteria, entonces esto me está asociando a un cuadro de viral. Esa sería la prueba más específica en este caso. ¿Luética o sifilítica? La pregunta puede ir de etiología luética o sifilítica, que es lo mismo. En este caso igual me puede llegar un líquido pleural, me puede llegar un líquido pericárdico. Por el volumen puede ser que esta muestra haya sido de un pericárdico, por ejemplo, o un pleural. Me dice en cuanto al examen físico, amarillo pajizo, el aspecto puede ser límpido o también se puede dar ligeramente opalescente, pH de 6, densidad también está baja justamente por el color y el aspecto, sangre negativo, coágulo no contiene. También hay casos de etiología luética o sifilítica donde puede presentar alteraciones acá por el cuadro, todo depende del cuadro. Examen químico, 65 miligramos de cilitro. ¿Está normal esta glucosa o hay alteración? Ha disminuido. Ah, normal. Ligeramente disminuye. Sí, sí, los valor normal de la glucosa es de 70 a 99 como el suero nomás, ¿no? Porque eso dice la teoría, creo. De proteína también de 3 a 6, creo. Ajá. O puede estar, aquí incluso podemos colocar 70, puede estar normal también. En cuanto a proteínas, 1.03 dice. Entonces, con esto estaríamos confirmando que es un trasudado, ¿no? Cloruro 123. Aquí estaría marcando positivo o puede estar negativo también. Pero puede existir excepciones, como les dije, en este tipo de cuadros que puede marcar. El examen serológico. Esta prueba a mí me confirma que estoy haciendo o reportando un resultado de etiología luética o sifilítica. Esta es una de las mejores pruebas para poder diferenciar del resto de la viral y la tuberculosa. Porque el predominio en cuanto al examen diferencial va a ser también mononuclear, igual que el viral que hemos hecho. El recuento celular tampoco vamos a tener células así altas. Lo que le dan turbidez a la muestra, por ejemplo, si la muestra sería turbia, pues es el aumento de proteínas, presencia de sangre, fibrina, la concentración alta o recuentos altos de células, entonces eso le da turbidez a la muestra. Examen bacteriológico. Aquí no hemos observado nada, ni en la tinción de Gram, ni de Ciel-Nielsen, ni tinta china. Entonces, no puedo decir que es de origen bacteriano, ¿no? Tampoco puedo decir que es tuberculosis, o en este caso, puede que sí, puede que no, porque no siempre se observan los bacilos. Pero aquí tenemos todo negativo. Entonces, ¿cuál me estaría confirmando aquí que es de etiología luética? El examen serológico. Exacto, el examen serológico. Importante aquí para poder diferenciar del resto. Si ustedes colocan aquí no reactor, puedo sospechar que es de etiología viral, por ejemplo. Pero si en caso les pide uno de luética, ustedes tienen que diferenciar, hacer una prueba específica que confirme que sea luética.
Tuberculosa, vamos con lo mismo. Los coloqué uno detrás de otro para que podamos ver las similitudes en cuanto al aspecto físico. Un derrame pleural. Llega 8 ml de muestra, amarillo pajizo, el color también puede ser, en este caso, puede darse como ser límpido también, opalescente, o ligeramente opalescente podemos colocar acá, no sé si esos términos la doctora las ocupa. Puede ser En en color, o sí, en color, amarillo pajizo, incoloro. puede ser incoloro también, y límpido aquí puede ser. O también puede estar turbia, cambiar de color, puede ser amarillo sanguinolento. Si por ejemplo la tuberculosis sería reciente, cuando la sintomatología entre las primeras 2 semanas, como son cuadros crónicos, se estaría presentando más o menos estas características. Densidad de 1,020, o sea que aquí estaría un poquito alterado, ¿no? En cuanto al examen físico, pero también puede ser similar a la de luética como a la de viral. Sangre no contiene, hay muestras que te llegan con sangre en los derrames pleurales y de características tuberculosas. Coágulos no contienen. En glucosa puede tener esta concentración o puede estar un poco más bajo incluso. Proteínas 4 gramos decilitro, dice. Entonces aquí, en cuanto a las proteínas, me estaría dando un trasudado, ¿no? Pero las características físicas me está asociando a perdón, esta concentración de proteína me estaría llevando a un exudado, aunque las características físicas se asocian más a un trasudado. O sea, aquí sí hay un daño a causa de la bacteria. Y la prueba, una de las pruebas específicas, habíamos dicho que únicamente en cuadros de etiología tuberculosa es que hay una disminución de cloruro muy notable. Ribalta 2 cruces, me ha marcado. Examen, puede existir aquí cuadros también donde no me esté marcando proteínas, ¿no? El recuento celular, no tenemos un recuento alto para esta muestra. Podemos tener pongamos un 101 también. Son ejemplos que les voy dando por si tienen para que ustedes puedan variar, no es esto netamente. Si hubiera aquí conteos de células mucho más altas, sabemos que las muestras podrían ser más turbias en este caso, que se puede dar en este tipo de etiologías, pero esto está basado en lo que hemos hecho o lo que tienen en su guía, estos cuadros. Ahora, en cuanto al examen diferencial, en el examen diferencial tenemos con un predominio también de mononucleares. Es lo mismo que hemos hecho en etiología sifilítica y la de viral. Los dos, en cuanto al examen diferencial, o los tres eran lo mismo, ¿no? Los tres tienen predominio. Entonces tengo que diferenciar cuál es cuál. En el examen bacteriológico, aquí sí se observó en la tinción de Ciel-Nielsen escasos BAT. Entonces, si yo voy a hacer un reporte de un cuadro de etiología tuberculosa, ¿cuáles son las pruebas específicas o las que me ayudarían a confirmar? Cloruro. Tensión de Ciel-Nielsen. Ya. Ujú. Exacto, pero si yo el examen diferencial me ayuda a poder, por ejemplo, diferenciar entre tuberculosa, sifilítica y viral. Los tres hay predominio igual en mononuclear, ¿no? Pero de eso yo tengo que saber
¿Qué pruebas me ayudan a diferenciar? Por ejemplo, de la etiología viral sería uno de ellos el cloruro, que es la disminución en casos de tuberculosis. Y en algunos casos no siempre se va a observar bacterias, pero en este caso estamos colocando escasos bacterias ácido alcohol resistentes por la tuberculosis. Si ustedes aquí me colocan 125, aquí no colocan ningún resultado, digamos, no se observan bacterias, ¿a qué puedo asociar? A un cuadro viral, por ejemplo. Entonces esas cositas hay que tener mucho cuidado. Eso sería respecto a lo que son los líquidos serosos, las 4 etiologías. Hemos hecho también otro que es con otra muestra, ¿no? Con el sinovial. Vamos entrando a lo que es Guillain-Barré. O sea, Auxi, Auxi, dígame, una pregunta que continúe. ¿La etiología parasitaria se hace con los líquidos serosos, Auxi? Porque en teoría dice en pleural parasitología con predominio de eosinófilos, que vendrían a ser los poliformonucleares. Entonces, ¿un parasitario se puede hacer con un líquido seroso, Auxi? se puede, ¿por qué no? Puede haber afección. Y ¿Mm? líquido cefalorraquídeo, si es que en caso nos llegara a preguntar, Auxi, Se puede hacer, no es con que no. ambos. Se puede hacer en líquido seroso, se puede hacer en líquido pleural. Y existe en casos en los pleurales, por ejemplo, ¿no ve? En cuanto a afección del páncreas, sabemos que los parásitos rompen tejidos, entonces puede haber Son un derrame, ciclovías. ¿no ve? Eso está en la parte de teoría, les dice, les especifica, se puede hacer. No es que, entonces nunca en mi vida voy a observar un paciente con afección de un parásito ante un líquido seroso. No puedo decir eso. Existen casos, hay casos. Se han encontrado más casos, pero en líquidos cefalorraquídeos, por ejemplo, la neurocisticercosis, presencia de estos parásitos en las meninges, ¿no ve? Hay más casos que se han presentado, pero de que no se observe, sí puede haber casos, tanto en líquido seroso como en LCD. Ustedes ya saben cuáles pruebas se hacen. Generalmente cuando estamos hablando de cuadros parasitarios, puede haber un aumento desde 10, 20, 30% de eosinófilo. Vamos a hacer uno, pero en líquido cefalorraquídeo, donde el predominio es de mononucleares, en una neurocisticercosis. ¿Por qué es importante la fisiopatología? Tengo que saber cuánto tiempo lleva ese paciente, porque la sintomatología se puede presentar, ese parásito puede estar mucho tiempo, puede ser crónico. ¿Ya? Entonces va pasando, cuando hay cronicidad, hay más predominios de lo que son mononucleares. Eso también está especificado en su guía. Todo eso en teoría está bien explicado, porque la doctora les explica parte por parte, incluso lo que es, en qué casos hay predominios de mononucleares, en qué casos hay predominios de polimorfonucleares. Tienen que ir a sus clases de teoría. La doctora me ha dicho que ustedes no van o la mayoría no van. ¿Cómo van a terminar la carrera solo dando examen? Cuando ustedes se topen trabajando en un hospital, ahí se van a acordar de la exigencia que les daba, o les tiene la doctora a ustedes. Bueno, vamos entonces con Guillain-Barré. Generalmente estos son trastornos, síndromes, ¿ya? Que generalmente van a afectar más a lo que es a la meninge, es decir, a partir de acá vamos a trabajar líquido cefalorraquídeo. En cuanto a las características organolépticas del líquido cefalorraquídeo, pues en cuanto al color, las muestras son incoloras. Otro detalle, ¿no? El aspecto es agua de roca, límpido o color agua de roca en cuanto a color. Si ya hay variaciones en cuanto al color, puede ser turbidez,
puede llegar muestras rojizas, con sangre también, entonces eso ya son patológicos, ¿no? En una muestra. ¿Qué más? En cuanto a lo que es el recuento celular, en un líquido cefalorraquídeo, las células o leucocitos no son altos como en los líquidos serosos. Por ejemplo, 80 células en un líquido seroso puede ser normal, pero en líquido cefalorraquídeo ya es una patología, es una inflamación. ¿Cuáles son los valores normales de leucocitos en un líquido cefalorraquídeo? 2, 3, 4. 1, 3, 4, hasta 5 puede ser normal. Por encima de estos valores ya puede ser signo de inflamación, signo de alguna patología. Entonces, esas diferencias hay que tener muy en cuenta. El trastorno de Guillain-Barré es un trastorno secundario. Puede ser de origen viral y bacteriano. Puede darse esos casos. Pero aquí hay que, como es un trastorno, ¿no? Se da en líquido cefalorraquídeo y este se caracteriza porque el sistema inmunológico empieza a atacar al sistema nervioso central. Es un problema inmunológico, causando destrucción de tejido. Hay una destrucción de tejidos y por eso aumentan las proteínas y es característico de Guillain-Barré en el aumento de proteína sin aumento de leucocito o célula. Eso siempre les dice la doctora. Importante, la reacción de Pandy en ejemplos puede estar entre 4 o 5 cruces, hasta 6 cruces en estos casos. Y proteínas cuantitativas hasta 900, 800 miligramos decilitro. Pero el recuento celular o las células puede estar en 50, 60. En otros casos, por ejemplo, en otra etiología con una elevación así de alta de proteína, no va a tener leucocitos o recuento celular de 50, seguramente va a ser mucho más alto. Entonces, esas cositas hay que aprender a diferenciar de este signo. Y también eso está en su guía de teoría. Vamos con este cuadro. Volumen me ha llegado 4 ml. Que les llegue 4 ml de líquido cefalorraquídeo es como una bendición, ¿ya? Porque generalmente les llega hasta 0,5 ml. No les va a llegar volúmenes bajos, 0,5, 2 ml, 3, porque no se le pueda sacar tanto al paciente líquido cefalorraquídeo. Siempre llegan volúmenes bajos. Color blanquecino, el aspecto está turbio en este caso. Seguramente esto le está dando esta turbidez, las concentraciones así de altas de proteína. pH de 8, la densidad obviamente está alta, ¿no? Sangre trazo, coágulo no contiene, glucosa ligeramente disminuido. En este caso está disminuido o no, a ver, ¿cuáles son los valores normales? Está disminuido. 50, 80. De 50 a 80 o de 50 a 70. Ahí sí varía los valores de referencia en glucosa. En los bebés están en algunas bibliografías de 40 a 60 en niños. Proteína. Esto es lo característico del síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? 730 miligramos de cilitro. Y miren cuánto tenemos de el recuento celular bajo. Pero en otros casos aquí podría estar altísimo para esta concentración de proteína. Cloruro, 127, normal. Pandy, 4 cruces me ha marcado aquí. No puedo colocar una reacción de Pandy y proteínas normales, ¿no? Por ejemplo, Pandy, 2 cruces y proteína de 30, digamos, 30 miligramos de cilitro. No hay coherencia uno con lo otro. Dígame. En las proteínas sería miligramo ya no gramo. ¿Cómo?
En las proteínas, digamos, cuando es seroso, utilizamos proteínas gramos por decilitro. Y aquí en líquido cefalorraquídeo sería miligramos. Miligramos de decilitro. Utilizamos esa unidad en líquido cefalorraquídeo. Aquí no estoy hablando de exudado y trasudado, ¿no? Con las proteínas. En este caso, las proteínas no me ayudan a diferenciar un exudado trasudado. Puedo decir que aquí tiene características de exudado respecto al examen físico, etcétera, pero las proteínas no me brindan esa información como en el líquido seroso. El examen serológico no reactor, células bajas, justamente por el síndrome, por el cuadro, que se presentan así los leucocitos bajos. Ahora, en el examen diferencial, por ejemplo, si estamos hablando de etiología, o si sería secundario a un cuadro bacteriano, podríamos tener un recuento diferencial, un examen diferencial con predominio de polimorfonucleares, o generalmente se da más un predominio de mononucleares en estos casos, pero como les había dicho anteriormente, ahí es característico, sobre todo aquí, las proteínas y las células. Ahí tienen que diferenciar. Y como estos son casos crónicos, entonces hay predominio de mononucleares. Pero si hay alguna afección más asociada a ello, por ejemplo, bacteriano, puede ser secundario a un caso bacteriano, asociado también, puede ser que haya un predominio de polimorfos nucleares también. Tinción de Gram, por ejemplo, si coloco aquí escasas bacterias, podría estar hablando también de una afección bacteriana, o puedo colocar incluso aquí que no hay ninguna observación de alguna bacteria. Si el Nielsen no se observa en bar, tinta china negativo, todo esto que les estoy explicando parte por parte están anotando, no es que agarran y sacan fotos, porque aquí estamos modificando. ¿Ok? No vayan a estar simplemente sacando fotos. Meningitis purulenta. ¿Qué líquido estoy trabajando? Cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Porque una meningitis. ¿Qué es una meningitis purulenta? A ver. ¿Qué es una meningitis purulenta? Una inflamación causada por una bacteria. Exacto, causada por una bacteria. Aquí puedo colocar también que ustedes reporten un informe de un cuadro bacteriano o una meningitis purulenta. Si no saben el concepto meningitis purulenta, ¿cómo van a resolver un cuadro? ¿No? Entonces, estos términos. Nos ha llegado una muestra de 2 ml. Entonces, aquí estaríamos asociando a qué, chicas, a un cuadro bacteriano, ¿no? De un líquido cefalorraquídeo. Y obviamente ya hay alteraciones. 2 ml. ¿El color cómo estaría en este caso? Puede ser amarillo Que sí, intenso. amarillo verdoso. No, amarillo verdoso más se da en, por ejemplo, en cuadros graves de algún proceso parasitológico, puede ser. Tengo que especificar el por qué amarillo verdoso primero. Eso no se compliquen tanto. Aspecto turbio, pH de 6.0. La densidad está alta, puede estar algunos 0.30 también. Un coágulo mediano. En este caso, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de bioquímico, no sería necesario hacer un recuento celular, pero seguramente el coágulo no es tan grande, ya mediano, pequeño, se le puede hacer una destrucción y se le hace el recuento. Glucosa está baja, característico en estos casos, una meningitis purulenta, si está causando una bacteria, pues la glucosa va a estar baja. Proteínas altas, unos 170 miligramos de decilitro. ¿Cuáles son los valores normales de proteinorraquia? A ver. ¿Cuáles son los valores normales? 15-30.
de 15 a 30 o de 15 a 45 en algunas bibliografías. Creo que la doctora maneja en su guía de laboratorio de 15 a 45. En su Sí. guía de teoría está de 15 a 30. De 15 a Bueno, 30 el laboratorio está En su 15 a guía de 40. teoría nada más. y en su guía de laboratorio 15 a 15 a 45. 45. 15 a 15 a 45. Entonces, ¿cuál de los dos utilizan? Trabajen con la que tienen de su laboratorio. Aunque obviamente si utilizan los dos, ella les ha dado esos valores, no se hace el problema. Reacción de Pandy positivo, ¿no? Positivo, 3 cruces. Tenemos proteínas cuantitativas altas, entonces me ha dado una reacción de Pandy positivo. Aquí. ¿Está bien eso? Si en caso puede darme algunos casos de reacción de Pandy negativo. Si yo presento este informe en mi examen, ¿estaría bien? No, No. auxiliar. No. Sí. No. No, ¿ve? Porque proteínas cuantitativas con proteínas cualitativas, que es la de Pandy, siempre van a ir obviamente de la mano, ¿no? Aquí sí o sí me va a marcar. No puede ser que para esta concentración de proteínas no me marque nada Pandy. Entonces, hay que relacionar bien eso, porque esos dos aspectos, con eso si no lo hacen, entonces para mí o para la doctora cuando revise, no hay criterio de uno cuando está entregando esos resultados. Aquí puede ser glucosa un poquito más alta o más baja, no pasa nada, puede existir caso. Pero en cuanto a proteína, tiene que relacionar sí o sí. Ahora, en el examen serológico no reactor, células en este caso están elevadas. En una muestra, por ejemplo, si es un líquido cefalorraquídeo, ya son alteraciones, inflamaciones bastante, ya son patológicos esta cantidad, porque ya hemos partido desde valores de referencia, ¿no? De cuáles son los valores normales del líquido cefalorraquídeo. Polimorfonucleares, en este caso hay un predominio de polimorfonucleares, entonces sí está asociado a una meningitis purulenta o bacteriana. Se ha encontrado abundantes bacilos gram negativos en la tinción de Gram, presencia de bacterias. En la tinción de Ciel-Nielsen no se ha observado, tinta china negativo. Entonces, vamos haciendo entre paréntesis aquí, haciendo una diferencia en cuanto al informe de cuadros bacterianos, tanto en serológico como en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la diferencia aquí? En líquido cefalorraquídeo nosotros hacemos una reacción de Pandy. Las proteínas, no clasifico exudado ni trasudado con proteínas en líquido cefalorraquídeo, pero en líquido seroso sí tengo que clasificar. Glucosa me varían los valores de referencia, ¿no? Tiene otros valores de referencia. Proteínas también tenemos valores de referencia. En líquido seroso tenemos valores de referencia, los trasudados que serían menores a 3 y exudados que son mayores a 3. Ahora, si ustedes para una meningitis purulenta lo colocan reacción de Ribalta, hasta ahí llegó. O sea, eso está mal. Vamos con otro cuadro. Esas son las diferencias en cuanto a los dos tipos de exámenes. Neurosífilis, afección sifilítica a causa de la sífilis. El aspecto en este tipo de casos es, miren, incoloros, límpidos. Igual, nuevamente, un líquido cefalorraquídeo les puede llegar con aspecto límpido, incoloro, tanto para un paciente normal como un paciente con TB también, paciente con neurosífilis o pacientes luéticos o sifilíticos, tuberculosos, que son aparentemente normales. Pero en cuanto a en casos sifilíticos puede llegarles incoloro, límpido o también opalescente o turbio, también les puede llegar. Pero obviamente una muestra normal no, ¿ven? Lo mismo para tuberculoso. Puede llegarles límpido y también a la vez
o en otros casos les puede llegar turbia la muestra. Aspecto físico, una densidad de 1,015, 1,015, sangre no me ha marcado, tampoco tiene coágulo, entonces si tuviera aquí un coágulo o me ha marcado sangre, seguramente el color me estaría variando y también el aspecto. Que se pueden dar algunos casos, pero como son casos crónicos se pueden presentan estas características. No les digo que siempre, ¿no? Son más comunes. Glucosa, 48, ligeramente disminuido. Proteínas, 55 miligramos de cilitro. ¿Normal o no está normal aquí? Ligeramente elevado. Está ligeramente elevado. Entonces, hasta aquí pareciera que es una muestra normal, pero ya hay elevación de proteínas, pues es un paciente, ya no es un paciente normal con las proteínas que acabamos de procesar. Cloruro está normal respecto a los valores de referencia y me ha marcado PANDI positivo una cruz, ¿no? Positivo una cruz. Ya no tengo eso de acá. Ya, positivo una cruz. ¿No pueden hacerlo entre paréntesis? Uno, entre paréntesis, una cruz. En el examen serológico me ha dado reactor una dilución 1:4. Entonces, aquí yo voy confirmando el hecho de que es una neurosífilis, ¿no? Me está marcando presencia de anticuerpos. Examen microscópico. Tenemos 67, o el recuento celular de 67 células por milímetro cúbico. En este caso no es 225, es 12. En el examen diferencial va a haber con un predominio de mononucleares por el cuadro, una neurosífilis, cuadros crónicos, enfermedades que se dan no es como una infección bacteriana que se puede dar casos recientes, estos son casos crónicos ya. En el examen bacteriológico, ¿cómo estaría aquí? A ver. ¿Habría bacterias? Este resultado, ¿cómo sería la tinción de Gram? No se observa anterior. O puedo colocar, se observan escasas espiroquetas. No, Porque nosotros con una tinción de Gram no vamos a poder identificar las espiroquetas. Hay pruebas especiales para identificar estas bacterias en cuanto a la sífilis. Entonces aquí sería, no se observan bacterias. Tinción de Ciel-Nielsen no es un cuadro de tuberculosis, no se observan. Puedo colocar aquí presencia de bacterias ácido alcohol resistente. Negativo. Ya, entonces esos serían, pues, en cuanto a una neurosífilis aquí, ¿qué nos estaría ayudando a poder confirmar este cuadro? Es el examen serológico, también hay un predominio de mononuclear,